Los riñones cumplen una importante función depuradora de la sangre. Diariamente lo recorren cerca de 180 litros de sangre para formar 2 litros de orina. Los riñones son un órgano par y tienen forma de haba. Estos miden entre 12 y 14 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho. Se encuentran localizados en la región posterior de nuestra cavidad abdominal en el espacio retroperitoneal. El riñón derecho tiene una posición más caudal con respecto al izquierdo, ya que sobre él se encuentra el hígado y las glándulas suprarrenales. Reciben sangre a través de la arteria renal, la cual es evacuada por la vena renal, y su función excretora le permite formar orina drenada a través de ambos uréteres para ser almacenada en la vejiga. La unidad funcional del riñón es la nefrona, y cada riñón posee cerca de 2 millones de estas. Estas son encargadas del filtrado, por lo que se relacionan con los capilares de la arteria renal, los cuales forman el glomérulo. Esta relación se lleva a cabo en la cápsula glomerular. Además, la nefrona posee otros segmentos morfológicos como el túbulo proximal, asa de Henle, tubo distal y túbulo colector. Como consecuencia del filtrado, vamos a obtener la producción de orina. Ese filtrado corresponde al paso de líquidos del capilar glomerular hacia la nefrona. Estos líquidos deben atravesar el endotelio capilar seguido de la membrana basal y los podocitos. El endotelio capilar posee fenestraciones, que son pequeños agujeros que permiten el paso de líquido y de solutos. En cambio, la membrana basal es muy gruesa, por lo que la llamamos primera barrera. Esta permite el paso de solutos con un peso molecular menor a 10.000. A su vez, es parcialmente permeable a moléculas con un peso molecular entre 10.000 y 70.000 y tiene una permeabilidad nula a moléculas que rebasan un peso molecular de 70.000. Los podocitos son células que presentan prolongaciones por la membrana basal y son selectivos a ciertas moléculas, ya que poseen una carga eléctrica negativa. El líquido que atraviesa estas barreras debe pasar entre estas prolongaciones que actúan como filtros. Para producir esta filtración de sangre, el riñón utiliza la fuerza hidráulica del corazón, la cual llega al riñón con una presión de 60 milímetros de mercurio, es decir, el 60% de la presión arterial media. Esta presión hidrostática es considerada una presión favorable, ya que promueve el paso de líquido y soluto al interior del espacio glomerular. Sin embargo, existen presiones que se oponen al filtrado: la presión hidrostática del espacio glomerular y la presión coloidosmótica del espacio glomerular, ya que estas generan una atracción de líquidos. Durante el proceso de filtrado, una gran cantidad de líquido penetra la nefrona, pero como la membrana es impermeable a un gran número de proteínas, estas tienden a acumularse en el capilar, produciendo un aumento de la presión oncótica, por lo que hay un aumento en la atracción de agua y se considera como una fuerza de oposición al filtrado. Si a la presión hidrostática, que corresponde a la presión arterial renal, es de 60 milímetros de mercurio, le restamos la presión hidrostática de la cápsula glomerular, que es de 18 milímetros de mercurio, y también le restamos la presión oncótica capilar, que es de 32 milímetros de mercurio, obtendremos la presión neta de filtración, que equivale a 10 milímetros de mercurio, lo cual es más que suficiente para producir el filtrado de 180 litros de sangre diarios y producir 2 litros de orina al día. Sin embargo, el proceso no termina aquí. Luego de atravesar la membrana, el líquido y los solutos recorren un largo camino antes de terminar en la vejiga en forma de orina. El porcentaje de líquido que logra atravesar la membrana es correspondiente a la fracción del filtrado de los 650 mililitros por minuto de sangre que recorren los riñones. Después del filtrado, aproximadamente 125 mililitros por minuto del plasma comienzan su recorrido en las porciones proximales de los túbulos con una concentración de solutos de 300.000 miliosmoles por kilogramo. Sin embargo, la producción de orina es de 1 mililitro por minuto, con una concentración variable que va desde los 50 hasta los 1200 miliosmoles por kilogramo. Por lo que nos preguntamos, ¿dónde queda el resto del líquido? Es posible explicar esto gracias a dos procesos que ocurren gracias a la interacción de los túbulos y los capilares peritubulares: la reabsorción y la excreción. La reabsorción corresponde al paso de los líquidos y solutos desde el lumen tubular hasta el capilar peritubular, y la excreción es lo contrario, es decir, el paso de los solutos y líquidos desde el capilar peritubular hasta el lumen tubular. A raíz de estos sucesos podemos calcular la transferencia neta de una sustancia correspondiente a la diferencia entre la cantidad de reabsorción y la cantidad de excreción, es decir, la cantidad final que se movió al capilar, así como la carga tubular, que corresponde a la cantidad de una sustancia que es excretada al túbulo en un tiempo determinado. La reabsorción y la excreción se producen por diferentes mecanismos y no corren de igual manera por los diversos tramos de la nefrona.
Para que estos procesos se lleven a cabo, deben atravesar diferentes regiones en las que intervienen diversos espacios, como el lumen del tubo, el citoplasma, el espacio intersticial y el capilar. Pero al igual que cualquier molécula, estas pueden difundir por ósmosis, transporte pasivo y transporte activo. Las moléculas que se transportan de forma facilitada, es decir, a través del canal proteico y se transportan de forma activa con gasto de ATP, van a tener un paso limitado dependiendo de la concentración, debido a que cuando hay concentraciones elevadas de soluto, los canales se saturan, lo que determina un transporte máximo tubular. Los procesos de reabsorción y excreción no ocurren de igual manera en los diversos tramos de la nefrona. En el túbulo proximal se produce un intenso proceso de reabsorción donde el sodio juega un papel muy importante, ya que actúa como ion adjunto en el mecanismo de transporte de sustancias como el bicarbonato, fosfato, lactato y moléculas con valor nutritivo como la glucosa y los aminoácidos. En este lugar hay un gran movimiento de agua por ósmosis. Como continuación del túbulo proximal se encuentra el asa de Henle, la cual vamos a dividir en 3 regiones funcionales: la rama delgada descendente, la rama delgada ascendente y la rama gruesa. En la primera se produce la difusión de agua y solutos como urea y sodio. En la segunda se produce una difusión de solutos, pero no de agua. Y en la última se experimenta una dilución del contenido de la nefrona debido a la salida de sodio, cloro, potasio, calcio, bicarbonato, magnesio, entre otros iones. Y finalmente, la circulación a través del túbulo distal y colector va a experimentar procesos de reabsorción de agua y iones. En el túbulo distal va a ocurrir una intensa reabsorción de sodio, cloro, calcio, magnesio, potasio, bicarbonato y además una excreción en menor medida de hidrógeno. Además, en la porción caudal y el túbulo distal y el túbulo colector, en presencia de la hormona antidiurética, ocurrirá una reabsorción profusa de agua, jugando un papel muy importante para el control de la volemia. Finalmente, la orina producida descenderá a través de los uréteres para ser almacenada en la vejiga.